Hay cosas en tu casa que parecen inofensivas, incluso bonitas, con estilo, pero no tienes idea de que precisamente ellas están abriendo silenciosamente puertas que nunca quisiste abrir. Piensas que es solo un cuadro, un jarrón, un objeto decorativo, pero si te dijera que hay objetos que pueden agotar tu paz, generar tensión en tu familia, desordenar tus finanzas y hacer que tu alma se sienta pesada sin que entiendas por qué. Esto no es superstición, es una realidad que muchas personas están viviendo cada día sin darse cuenta. Hoy voy a hablarte de 9 objetos decorativos que parecen inofensivos, pero que podrían estar atrayendo cosas negativas a tu propio hogar. ¿Alguna vez has entrado en tu propia casa, has cerrado la puerta después de un largo día, has dejado el bolso, te has sentado y no entiendes por qué por dentro sigues inquieto? Sigue habiendo algo que no te deja respirar profundamente, que no te permite descansar de verdad, aunque a tu alrededor no te falte nada. No estoy hablando de una casa pobre, no hablo de una habitación desordenada o carente, sino de un lugar que puede ser muy hermoso, muy completo, que puede tener decoraciones refinadas, cuadros costosos, jarrones, cortinas, detalles que hacen que cualquiera que entre se maraville, pero tú no te sientes en paz allí. Y esto puede parecer difícil de entender, pero es muy real, porque hay casas que parecen un paraíso a los ojos de otros, pero que se sienten como un lugar donde tu alma se está agotando poco a poco. Una vez hablé con una mujer muy exitosa, muy dedicada a su familia, que sabía muy bien cómo hacer que todo se viera hermoso, y ella me dijo una frase que nunca olvidaré: en mi casa no falta nada, pero no quiero estar allí por mucho tiempo. ¿Te parece extraño cuando alguien tiene todo lo que otros sueñan, pero no encuentra paz en su propio espacio? Y cuando le pregunté qué la hacía sentir así, no respondió de inmediato, porque a veces el problema no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos. Algo sin forma, sin un nombre claro, pero muy real, muy pesado y muy difícil de ignorar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que tal vez hoy tú también necesitas escuchar. Que tu casa no es solo el lugar donde vives, sino el lugar donde permanece todo lo que llevas dentro. No solo objetos, sino emociones, recuerdos, todo lo que eliges colocar en tu espacio. Y esas cosas, te des cuenta o no, están hablándote en silencio cada día. Puede que nunca hayas pensado en esto de esa manera, porque estamos acostumbrados a ver todo como solo objetos, solo un cuadro, solo un jarrón, solo una decoración que compramos porque es bonita, porque combina con el estilo, porque hace que la casa se vea más completa. Pero la verdad es que nada es solo cuando está presente en el espacio donde vives cada día. Cada cosa que colocas en tu casa lleva un mensaje, y ese mensaje, si se repite todos los días, se convierte en parte de la forma en que piensas, de la forma en que sientes y finalmente de la forma en que vives. Y aquí quiero decir algo muy claro, no para asustarte, no para preocuparte, sino para ayudarte a abrir los ojos a una realidad que muchas personas están ignorando. Hay cosas que parecen inofensivas, pero que pueden abrir la puerta a lo negativo, a lo pesado, a aquello que debilita tu alma. Y si no lo reconoces, pensarás que el problema está en la vida, cuando en realidad está en el mismo espacio donde vives. Cuando hablamos de atraer cosas malas, muchas personas piensan inmediatamente en algo extremo, algo aterrador, pero no quiero que vayas en esa dirección, porque el problema no es algo que aparece de repente para dañarte, sino las pequeñas puertas que abres sin darte cuenta cada día, a través de lo que permites que exista en tu vida. Y uno de los lugares más ignorados, pero más influyentes, es tu propia casa. ¿Sabes por qué? Porque es el lugar al que regresas cuando estás más débil, cuando estás más cansado, cuando ya no tienes energía para resistir. Y es precisamente en esos momentos cuando el entorno que te rodea o te eleva o te arrastra hacia abajo. No hay un estado neutral, o te nutre o te agota. Y lo más peligroso es cuando te acostumbras tanto a ese agotamiento que empiezas a pensar que es normal. Es como cuando vives demasiado tiempo en una habitación sin luz, te acostumbras a la oscuridad, piensas que así es como deben ser las cosas, hasta que un día entra la luz y te das cuenta de en qué has estado viviendo todo ese tiempo. Hoy quiero invitarte a un viaje muy simple, pero también muy profundo. El viaje de observar lo que hay en tu casa, no con los ojos, sino con la conciencia, con la sensibilidad del alma. Vamos a hablar de
9 cosas, 9 objetos decorativos que tal vez tienes o has visto, cosas que muchas personas consideran normales, incluso bonitas, pero que llevan mensajes que no siempre son positivos, mensajes que pueden perturbar la paz, debilitar el espíritu y en algunos casos abrir puertas que no deseas abrir. No digo que esos objetos tengan un poder especial, pero creo que lo que representan, lo que evocan, lo que repiten cada día en tu mente puede crear un entorno en el que la paz no puede crecer. Y si la paz no tiene lugar, ¿qué llenará ese vacío? Ya conoces la respuesta. No siempre es algo evidente, no siempre es algo que puedas señalar, sino una sensación, una pesadez, una inestabilidad, un desequilibrio que no puedes explicar, pero tampoco puedes negar. Tal vez ya lo has sentido. Cuando estás sentado solo en una habitación, todo a tu alrededor está en silencio, pero dentro de ti no hay paz. Cuando te acuestas, tu cuerpo está cansado, pero tu mente no descansa. Cuando miras tu casa y aunque todo está en su lugar, sientes que algo no está bien. Ese es el momento en que necesitas detenerte, no para tener miedo, sino para reconocer, para preguntarte, para comprender, porque Dios no te creó para vivir en la pesadez. Él no quiere que tu casa sea un lugar del que huyas, sino un lugar donde seas restaurado. Pero para que eso ocurra, necesitas empezar a revisar lo que estás manteniendo en tu espacio. No todo lo que conservas te está ayudando. Hay cosas que mantienes solo por costumbre. Hay cosas que mantienes porque te parecen bonitas. Hay cosas que mantienes porque otros dicen que quedan bien. Pero nunca te has preguntado, ¿qué le está haciendo esto a mi alma? En las siguientes partes profundizaremos en cada detalle, cada objeto, cada símbolo, para que puedas ver con mayor claridad, no desde el miedo, sino desde la comprensión, para que puedas decidir, no basándote en la superstición, sino en el conocimiento, para que puedas crear un espacio que no solo sea bonito, sino también vivo, no solo completo, sino también en paz. Porque al final no necesitas una casa perfecta, necesitas un lugar donde al entrar puedas respirar, descansar, sentirte seguro, amado y rodeado de algo bueno. Y eso comienza con lo que eliges mantener. ¿Alguna vez te has quedado de pie en tu sala mirando la pared frente a ti donde hay un cuadro que has colgado desde hace mucho tiempo y te has preguntado por qué lo elegiste? No porque sea bonito según los estándares de otros, no porque combine con el color de la pintura o los muebles, sino por lo que está haciendo con tu alma cada día, porque la verdad es que hay imágenes que vemos a diario que no son simplemente decoración, sino que se convierten en parte del mundo interior en el que vivimos. Quiero que imagines algo muy simple pero muy real. Cada mañana te despiertas, sales de tu habitación, pasas por la sala y tu mirada se posa en la pared donde hay un cuadro al que ya te has acostumbrado tanto que ni siquiera le prestas atención, pero ese mismo cuadro, aunque no seas consciente, sigue enviando un mensaje a tu mente, un mensaje sin palabras, sin sonido, pero muy claro para la parte más profunda de tu ser. Hay cuadros que llevan luz, que transmiten paz, que dan la sensación de que todo estará bien, pero también hay cuadros que llevan caos, oscuridad, colores pesados, imágenes que no entiendes del todo, pero que no quieres mirar por mucho tiempo, y lo importante es que no necesitas entenderlos para ser afectado por ellos. Porque la mente humana no necesita lógica para reaccionar ante las imágenes, reacciona con emociones. He entrado en una casa donde todo era perfecto según los estándares externos, pero en las paredes había cuadros abstractos con colores oscuros, líneas enredadas, imágenes que no te permitían saber qué estabas viendo. Y cuando me senté, sentí que algo no estaba bien, no porque alguien hubiera hecho algo malo, sino porque ese espacio no ofrecía descanso, hacía que tu mente tuviera que trabajar constantemente, tratando de entender, de descifrar. Y eso crea un cansancio que no sabes cómo nombrar. La dueña no se daba cuenta de eso, porque había vivido con esos cuadros durante demasiado tiempo. Y cuando vives suficiente tiempo con algo, empiezas a pensar que es normal, como cuando permaneces demasiado tiempo en una habitación sin luz, te acostumbras a la oscuridad y piensas que así deben ser las cosas, hasta que un día entra un rayo de luz y te das cuenta de en qué has estado viviendo.
Y eso es precisamente lo que quiero que empieces a observar hoy. No desde el miedo, no desde la sospecha, sino desde la conciencia. Porque no todo lo que cuelgas en la pared es neutral. No todas las imágenes que ves cada día son inofensivas. Y no todo lo que llamas arte está alimentando tu alma. Cuando hablamos de que hay cosas que pueden abrir puertas no buenas, muchas personas piensan inmediatamente en algo extremo. Pero quiero que entiendas esto de una forma muy simple. Cuando te rodeas constantemente de imágenes negativas, de imágenes sin vida, de imágenes que generan pesadez, estás creando un entorno en el que las emociones negativas pueden crecer fácilmente. Igual que cuando dejas una habitación húmeda y oscura, no necesitas invitar al moho, aparecerá por sí solo. No porque la habitación esté maldita, sino porque las condiciones han sido creadas. Y lo mismo ocurre con tu alma. Si creas un espacio lleno de imágenes caóticas, oscuras, confusas, sin luz, no necesitas preguntarte por qué te sientes inquieto, por qué te irritas fácilmente, por qué no encuentras paz en casa, porque estás viviendo en un entorno que no nutre la paz. La Biblia dice que pienses en lo bueno, en lo amable, en lo digno de alabanza. Y la pregunta que necesitas hacerte hoy no es si crees en eso o no, sino si tu entorno te ayuda a hacerlo. Porque si lo que ves cada día va en contra de eso, estás librando una batalla que no puedes ganar. Quiero que imagines tu mente como un jardín y cada imagen que ves es una semilla. Y si siembras semillas de caos, de oscuridad, de pesadez, no puedes esperar que ese jardín florezca en paz y alegría. No es porque no te esfuerces lo suficiente, es porque estás sembrando las semillas equivocadas. Y los cuadros en tus paredes, aunque pienses que son solo decoración, siguen sembrando cada día. No estás colgando solo un cuadro, estás colgando un mensaje, estás colgando una emoción, estás colgando un mundo y ese mundo se está convirtiendo en parte de ti. Tal vez nunca hayas pensado que un cuadro puede influir en tu vida espiritual, pero recuerda que todo lo que ves pasa por tus ojos, entra en tu mente y desde ahí influye en tu corazón. Y desde el corazón influye en la forma en que vives. Si miras el caos, te acostumbrarás al caos. Si miras la oscuridad, dejarás de temerla, pero eso no significa que la oscuridad sea algo bueno. Si miras lo confuso, empezarás a sentir que la vida también es confusa. Y poco a poco perderás la claridad, la paz y la dirección. Sé que quizá pienses que esto es demasiado para un cuadro, pero el problema no está en una sola mirada, sino en el hecho de que lo ves cada día y lo que repites cada día se convierte en lo que crees. Conocí a una mujer que decía que siempre se sentía tensa en casa y no entendía por qué, porque todo era bonito, limpio y estaba en su lugar, hasta que empezó a prestar atención a los cuadros en su casa, cuadros que había elegido porque eran artísticos, pero que transmitían una sensación pesada que nunca había querido admitir. Decidió probar algo muy simple. Quitó algunos de esos cuadros y los reemplazó por imágenes que transmitían más paz, imágenes con luz, con vida, con claridad. Y lo curioso es que nada más en su vida cambió, pero la sensación dentro de su casa sí cambió. Dijo que por primera vez en mucho tiempo podía sentarse en la sala sin sentir presión, podía respirar profundamente, podía sentirse ligera, no porque el cuadro tuviera poder, sino porque el entorno cambió. Y cuando el entorno cambia, la mente también cambia. Y cuando la mente cambia, la vida empieza a cambiar. ¿Ves? Esto no se trata de superstición, no se trata de temer a objetos inanimados, sino de entender que lo que permite que exista en tu espacio te afecta. Y si no eliges de manera consciente, estás dejando que todo a tu alrededor elija por ti. Hay cuadros, imágenes, símbolos que, si eres honesto, reconocerás que no traen vida, no traen esperanza, no traen luz. Y si sigues conservándolos, estás reteniendo un mensaje que no necesitas. Y a veces esos mensajes repetidos cada día pueden abrir puertas a emociones negativas, a pensamientos pesados, a estados que no deseas. No porque haya alguna fuerza que te controle, sino porque has creado un entorno que permite que eso exista. No digo que debas eliminar todo de inmediato, pero te invito a empezar a observar, a preguntar, a darte cuenta, porque darse cuenta es el primer paso para cambiar. Esta noche
Cuando vuelvas a casa, párate frente a una pared, mira lo que has colgado allí y hazte una pregunta muy simple pero muy importante. ¿Esto me está dando vida o me la está quitando? Si la respuesta no es clara, escucha tu sensación, porque tu cuerpo y tu alma suelen saber antes de que lo entiendas. Y si sientes pesadez, si sientes inquietud, si sientes que algo no está bien, tal vez ha llegado el momento de cambiar. No porque tengas miedo, sino porque mereces un espacio que te dé vida. Y recuerda que te convertirás en aquello que ves cada día. Y tu hogar, cada pared, cada imagen, está moldeando silenciosamente en quién te estás convirtiendo. ¿Alguna vez has entrado en una casa y has visto en la pared un cráneo, unos cuernos o un objeto decorativo que claramente fue parte de un ser que ya ha muerto? ¿Y te has preguntado por qué las personas eligen llevar esas cosas a un lugar que debería estar lleno de vida? No hago esta pregunta para juzgar ni para asustarte, sino porque hay cosas a las que nos hemos acostumbrado tanto que ya no las cuestionamos. Y cuando dejas de cuestionar, empiezas a aceptar todo como si fuera normal, incluso cuando en realidad no es bueno para tu alma. Hay una tendencia muy común, especialmente en la decoración moderna, de usar objetos que provienen de la muerte, como cráneos de animales, cuernos de ciervo, cabezas de toro o imágenes relacionadas con huesos, y la gente lo llama personalidad, fuerza, arte. Pero muy pocos se detienen a preguntarse qué están aportando esas cosas a su espacio de vida. Porque si miras más profundamente, verás que esos objetos no representan la vida, no representan el crecimiento, no representan la esperanza, sino que representan algo que ha terminado, algo que ha muerto, algo que ya no se mueve, que no respira, que no tiene vida. Y cuando llevas símbolos de muerte al lugar donde vives cada día, donde descansas, donde cuidas a tu familia, estás haciendo algo que tal vez no percibes. Estás permitiendo que un mensaje muy sutil, pero muy poderoso, exista en tu espacio. Ese mensaje no necesita palabras ni explicaciones, pero está ahí. Cada día, cada vez que lo ves, cada vez que tu mirada pasa por él, cada vez que te sientas y está dentro de tu campo de visión. Puedes decir que no crees en esas cosas, que es solo decoración, que no tiene ningún poder. Y estoy de acuerdo contigo en un punto. El objeto en sí no tiene poder propio, pero lo que representa, lo que evoca, lo que recuerda, tiene una influencia profunda en tu mente y en tu alma. Imagina que vives en un espacio donde a tu alrededor hay símbolos de vida. Plantas, luz, imágenes alegres, cosas que te hacen sentir ligero. Y compáralo con un espacio donde a tu alrededor hay símbolos de muerte, de final, de sequedad. ¿En cuál crees que serías mejor nutrido? No hace falta complicar demasiado la respuesta. Pero lo importante es que muchas personas no se dan cuenta de que están viviendo en el segundo entorno porque se han acostumbrado, porque lo consideran bonito, porque nunca les enseñaron que lo que colocas a tu alrededor influye en ti. Conocí a un hombre que tenía una oficina muy impresionante, con muchas decoraciones únicas, entre ellas un gran cráneo de toro colgado justo detrás de su escritorio, y estaba muy orgulloso de ello. Decía que le hacía sentirse fuerte, sentirse diferente, pero cuando hablamos más a fondo, admitió que a menudo se sentía agotado, sin motivación y con una sensación de frialdad que no podía explicar. Y lo interesante es que nunca había relacionado eso con su entorno. No digo que ese cráneo fuera la única causa, pero le hice una pregunta muy simple. ¿De qué te estás rodeando cada día y qué te está diciendo eso? Porque a veces el problema no es algo grande, sino muchas cosas pequeñas repetidas que crean una atmósfera que no percibes, pero que respiras cada día. La Biblia dice que Dios es un Dios de vida, no de muerte. Y eso no es solo un concepto teológico, sino un principio muy práctico. Donde hay vida, hay crecimiento, hay esperanza, hay luz. Y donde falta vida, todo se vuelve seco, pesado y sin energía. Cuando eliges llevar símbolos de muerte a tu hogar, estás yendo en contra de ese flujo, estás creando un entorno que no refleja lo que realmente necesitas, que es vida. Y entiende esto con claridad.
No estoy diciendo que inmediatamente te ocurrirá algo negativo solo por tener un objeto así en casa, pero sí digo que con el tiempo aquello de lo que te rodeas te influye, moldea tus emociones, afecta la manera en que piensas y sientes. Igual que cuando vives en un lugar sin luz, poco a poco pierdes energía, te sientes apático, sin entusiasmo, no porque seas débil, sino porque el entorno no te nutre. Y los símbolos de muerte funcionan igual. No nutren, no transmiten vida, no traen esperanza. Y cuando vives mucho tiempo en un entorno así, empiezas a sentirlo aunque no sepas por qué. Tal vez te cueste concentrarte, te sientas desanimado, pierdas motivación o simplemente tengas una sensación de vacío que no puedes explicar. Y lo más peligroso es que pensarás que se debe a ti, a tu vida, a tus circunstancias, cuando en realidad una parte del problema está en el entorno en el que vives. Quiero que hagas algo muy simple. Mira a tu alrededor en tu casa. Observa con atención y pregúntate si hay algo que represente la muerte, el final, la sequedad, y si lo hay, pregúntate por qué lo mantienes. Tal vez digas que es bonito, que tiene valor, que es un regalo, que forma parte de tu estilo, pero la pregunta importante no es qué es, sino qué está haciendo contigo. No necesitas temer esos objetos, pero sí necesitas ser consciente, porque cuando eres consciente tienes la capacidad de elegir, y cuando puedes elegir, puedes crear un entorno mejor para ti y para tu familia. Mereces vivir en un lugar lleno de vida, de luz, de esperanza, y eso no solo viene de grandes cosas, sino de los pequeños detalles, de lo que decides conservar y de lo que decides dejar ir. Tal vez hoy no necesites cambiar todo, pero quizá puedas empezar con una cosa, un objeto, un rincón pequeño, y cuando lo hagas empezarás a notar la diferencia. No porque hayas quitado un objeto, sino porque has elegido la vida en lugar de la muerte. Y esa es una elección que todos podemos hacer cada día en nuestro propio hogar. ¿Alguna vez has estado en tu sala mirando un jarrón muy bonito colocado cuidadosamente sobre la mesa o en un estante? Un jarrón que cuando lo compraste te hizo sentir muy satisfecho porque es refinado, porque es elegante, porque hace que el espacio se vea más completo. Pero con el tiempo ya no le prestas atención y tampoco te das cuenta de que dentro de ese jarrón siempre ha estado vacío, sin una flor, sin una rama, sin ningún signo de vida. Y eso, aunque sea algo pequeño, está enviándote un mensaje cada día que nunca has escuchado de manera consciente, porque la esencia de un jarrón no está solo en su forma exterior, sino en su propósito. Y el propósito de un jarrón es contener, es llevar vida, es convertirse en el lugar que guarda algo que está floreciendo, que está fresco, que está esparciendo fragancia y color. Y cuando ese jarrón permanece vacío durante mucho tiempo, deja de ser un símbolo de plenitud y empieza a convertirse en un símbolo muy sutil de carencia, de un vacío, de algo que debería estar pero no está presente. Y lo importante es que no necesitas mirar ese jarrón y pensar conscientemente en el vacío para que te afecte, porque la mente humana tiene la capacidad de recibir señales muy pequeñas, muy silenciosas, y guardarlas en un lugar que no controlas completamente, y con el tiempo esas señales se convierten en parte de la sensación general que llevas contigo cada día. Puede que nunca te pongas frente al jarrón y digas me siento carente, pero podrías sentir que algo en tu vida no está completo, una sensación de que aunque tengas muchas cosas, todavía hay un vacío que no puedes nombrar, una falta de plenitud que no sabes de dónde viene. He conocido a una mujer que vivía en una casa muy hermosa, una casa que cualquiera que entrara elogiaría porque todo estaba perfectamente organizado, cada detalle cuidado, y en su sala había un jarrón muy grande, muy impresionante, pero siempre vacío. Y lo interesante es que cuando hablamos, ella dijo que sentía que su vida era como ese jarrón, hermosa por fuera, pero por dentro faltaba algo que no podía identificar. No le faltaba dinero, no le faltaban relaciones, no le faltaban oportunidades, pero le faltaba la sensación de estar llena, le faltaba la sensación de ser llenada desde dentro. Y cuando miré su espacio, entendí que ese jarrón no era la única causa, pero era un símbolo muy claro del estado en el que vivía. Un estado donde la forma existe, pero el contenido falta.
Y esto no es algo raro, porque muchos de nosotros estamos viviendo con jarrones vacíos en nuestra vida. No solo en el espacio físico, sino en la forma en que pensamos, en la forma en que construimos relaciones, en la forma en que buscamos significado. Y cuando vemos constantemente símbolos de vacío, poco a poco empezamos a aceptar el vacío como algo normal. La Biblia dice que Dios es quien llena, que Él no te creó para vivir en carencia, sino para vivir en plenitud. Y eso no es solo una idea bonita, sino una promesa, un principio, que tu vida espiritual está diseñada para ser llena de paz, de alegría, de esperanza. Y cuando vives en un entorno que constantemente te recuerda la falta, el vacío, lo que no hay, será muy difícil experimentar aquello para lo que fuiste creado. Lo importante aquí no es que el jarrón tenga algún poder en sí mismo, sino el mensaje que lleva. Y cuando ese mensaje no coincide con lo que necesitas, con lo bueno que quieres construir en tu vida, puede convertirse en una pequeña grieta, una puerta no reconocida, por donde pueden entrar y quedarse pensamientos negativos, sensaciones de carencia y estados de inquietud. No necesitas tener miedo de tu jarrón, pero necesitas entender que todo lo que mantienes en tu espacio está contribuyendo al ambiente en el que vives cada día. Y si quieres un ambiente de vida, de plenitud, de paz, necesitas empezar a elegir de manera consciente lo que permites que exista. Imagina la diferencia entre un jarrón vacío y un jarrón lleno de flores. No solo visualmente, sino en la sensación que transmiten. Porque cuando ves un jarrón lleno de flores, no solo ves colores, sino que sientes vida, frescura, algo que está floreciendo, algo que está en movimiento. Y eso, aunque sea simple, puede cambiar la sensación de todo el espacio. Y lo curioso es que cuando cambias el mensaje de un detalle tan pequeño, puedes empezar a sentir cambios dentro de ti, porque el entorno ya no te recuerda la falta, sino que empieza a recordarte la plenitud. No digo que llenar un jarrón resolverá todos los problemas de tu vida, pero creo que los pequeños cambios, cuando se hacen con conciencia, pueden abrir la puerta a cambios más grandes, porque estás empezando a vivir no por hábito, sino por comprensión. Quiero que hagas algo muy simple. Recorre tu casa y observa con atención lo que has colocado allí, no solo con los ojos, sino con la percepción. Y pregúntate si hay jarrones vacíos, cosas que tienen forma pero no vida, cosas que son bonitas pero no te nutren, cosas que existen pero no aportan un valor real a tu alma. Y cuando los reconozcas, puedes elegir, no por miedo, sino porque entiendes que mereces un espacio que no solo sea bonito, sino lleno de vida, no solo completo por fuera, sino pleno por dentro. Porque al final no necesitas una casa llena de cosas, sino una casa llena de vida, y eso comienza con los detalles más pequeños, con lo que decides conservar y con lo que decides dejar ir. ¿Alguna vez te has acostado en la cama por la noche, en una habitación que parece muy tranquila, sin ruido, sin nadie que te moleste, pero tu mente no puede detenerse, sigue pasando de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, y no entiendes por qué? Aunque tu cuerpo esté cansado, ¿no puedes descansar de verdad? Puede que hayas pensado que el problema está en el trabajo, en la presión de la vida, en las cosas que enfrentas cada día, y eso puede ser cierto en parte, pero hay algo más a lo que muy pocas personas prestan atención: el entorno en el que duermes. Porque el dormitorio no es solo un lugar donde se coloca una cama, sino un espacio donde tu alma necesita detenerse, soltarse, salir de todo el movimiento de la vida. Y precisamente en ese espacio, si hay elementos que implican movimiento constante, especialmente aquellos relacionados con el agua como acuarios o fuentes, estás creando, sin darte cuenta, un conflicto muy sutil pero muy poderoso entre lo que necesitas y lo que estás colocando en tu entorno. Porque el agua, en su naturaleza, nunca está quieta, siempre se mueve, siempre fluye, siempre cambia. Y cuando introduces ese movimiento en un espacio diseñado para la quietud, para el descanso, para soltar, estás enviando a tu mente un mensaje contradictorio que no percibes de inmediato. Una parte de ti intenta descansar, otra parte es estimulada por el movimiento a tu alrededor. Una parte quiere detenerse, otra parte es arrastrada por la corriente. Y aunque no escuches claramente el sonido del agua,
Aunque pienses que es suave, tranquilo, agradable, tu mente no responde solo al sonido, sino también al significado de ese movimiento, y eso te impide entrar en el estado de descanso profundo que necesitas. Imagina que intentas dormir en una habitación donde hay una pequeña luz que parpadea constantemente. Puedes cerrar los ojos, puedes intentar ignorarla, pero tu cuerpo sigue recibiendo la señal de que el entorno no está completamente tranquilo, no está completamente seguro para soltarse. Y no podrás dormir profundamente como cuando todo está realmente estable. El agua en el dormitorio funciona de la misma manera. No es ruidosa, pero envía continuamente una señal de que algo sigue ocurriendo, de que no todo se ha detenido, de que todavía hay un flujo al que debes seguir. Y con el tiempo, esto no solo afecta tu sueño, sino también tus emociones, tu concentración, la forma en que comienzas un nuevo día. Hay personas que se despiertan cada mañana ya cansadas, no porque no hayan dormido lo suficiente, sino porque no han descansado de verdad. No han entrado en ese estado de recuperación profunda que su cuerpo y su mente necesitan. Y cuando esto se repite, se crea un ciclo en el que cuanto más cansado estás, más difícil es descansar. Y cuanto más difícil es descansar, más cansado estás. Y comienzas a pensar que es porque tu vida es demasiado estresante, cuando en realidad una parte del problema está en el mismo espacio en el que vives. Conocí a una mujer que decía que no podía dormir profundamente durante años, que siempre se despertaba por la noche, que sentía que su mente nunca se detenía y había probado muchas cosas para mejorar eso, desde cambiar su alimentación, hacer ejercicio, hasta buscar métodos de relajación. Pero nada marcaba una diferencia clara, hasta que un día empezó a observar su dormitorio con atención, no desde la costumbre, sino desde la conciencia, y se dio cuenta de que justo al lado de su cama había un gran acuario con luz, con movimiento, con agua que nunca se detenía. Siempre había pensado que eso le ayudaba a relajarse, que hacía el espacio más vivo, pero cuando probó apagar el acuario durante algunas noches, se dio cuenta de que su sueño cambió. Dormía más profundamente, se despertaba menos y por primera vez en mucho tiempo sentía que su cuerpo realmente descansaba. No porque el acuario fuera malo, no porque el agua trajera algo negativo, sino porque no pertenecía a ese lugar. ¿Ves? Hay cosas que no son malas, pero están en el lugar equivocado. Y cuando algo correcto está en el lugar equivocado, puede crear efectos que no percibes de inmediato, pero que se acumulan con el tiempo. Tu dormitorio necesita un mensaje claro, que todo puede detenerse, que puede soltarte, que no necesitas seguir corriendo, pensando o controlando. Y cuando introduces elementos con el mensaje contrario, haces que a tu mente le resulte difícil aceptar el descanso. La Biblia dice que Dios nos da paz, y esa paz no es solo una idea, sino una experiencia, un estado en el que puedes vivir, especialmente en los momentos de descanso, cuando sueltas todas las cargas. Pero si tu entorno no apoya eso, si te mantiene constantemente en movimiento, tendrás que luchar para obtener algo que podrías recibir de manera natural. No estoy diciendo que debas eliminar todo elemento de agua de tu vida, porque el agua es vida, es necesaria. Pero necesitas entender que cada cosa tiene su lugar adecuado, y cuando colocas lo correcto en el lugar correcto, creas armonía. Cuando no, creas conflicto. Y ese conflicto, aunque sea pequeño, si se prolonga, puede quitarte energía, puede hacerte sentir que nunca descansas de verdad, puede hacerte vivir en un estado de cansancio cuyo origen no entiendes. Quiero que observes tu dormitorio, no desde la costumbre, sino desde la conciencia. Y te preguntes si hay algo que te mantiene en movimiento, algo que te recuerda el flujo, la continuidad, lo que no se detiene cuando tú necesitas un espacio de pausa. Y si lo reconoces, puedes empezar a cambiarlo no por miedo, sino porque entiendes que mereces un lugar que te ayude a descansar, a recuperarte, a recargar la energía que has gastado, porque a veces no necesitas añadir nada. Solo necesitas quitar lo que no pertenece al lugar de descanso. Y cuando haces eso, no solo cambias la habitación, estás cambiando la forma en que vives. ¿Alguna vez has estado en tu propia casa durante el día, cuando afuera está claro, la luz del sol sigue presente con claridad, pero aún así tienes que encender las luces,
Tienes que depender de la luz artificial porque todas las ventanas están cubiertas por cortinas gruesas y oscuras. Y nunca te has detenido realmente a preguntarte por qué te has acostumbrado a vivir en un espacio así. Puede que pienses que es solo una cuestión de preferencia, que te gusta la privacidad, que no quieres una luz demasiado intensa, que te sientes más cómodo en un espacio cerrado. Y en cierto nivel esas razones son completamente válidas. Pero si miras un poco más profundo, empezarás a darte cuenta de que la manera en que tratás la luz exterior suele reflejar la forma en que tratás lo nuevo, la esperanza y la propia luz dentro de tu alma. Las cortinas no son solo un objeto para regular la luz, sino un límite que tú mismo creas entre tú y el mundo exterior. Una elección que expresa si quieres abrir o cerrar, recibir o mantener distancia. Y cuando eliges constantemente cortinas gruesas, oscuras, siempre cerradas durante todo el día, estás creando sin darte cuenta un entorno en el que lo fresco se limita, la vitalidad se reduce y la sensación de esperanza se vuelve tenue. La luz natural lleva consigo una cualidad que ninguna luz artificial puede reproducir completamente, porque no solo ilumina los objetos, sino que trae consigo la sensación de un comienzo, de un nuevo día, de otra oportunidad. Y cuando esa luz es bloqueada de forma constante, tu espacio va perdiendo poco a poco la conexión con el ritmo natural de la vida, se vuelve cerrado, pesado y carente del movimiento positivo que la luz aporta. Hay casas en las que al entrar puedes sentir inmediatamente que las cortinas siempre están cerradas, el espacio permanece en penumbra y aunque todo esté ordenado, bonito, aún así sientes como si hubiera una capa encima. Una capa que vuelve el espacio quieto, pero no con la calma de la paz, sino con la quietud de un lugar sin vida. Lo notable es que las personas que viven en un entorno así, muchas veces no lo perciben, porque se han acostumbrado, han ajustado su sensibilidad al espacio y con el tiempo empiezan a pensar que la falta de energía, el cansancio o la confusión mental son normales, cuando en realidad pueden ser el resultado de vivir en un ambiente que no permite que la luz esté realmente presente. No fuiste creado para vivir en una oscuridad prolongada. No estás diseñado para permanecer en un espacio constantemente separado de la luz natural, porque la luz no es solo un elemento físico, sino también un símbolo de vida, claridad y esperanza. Y cuando vives sin luz, no solo careces de algo externo, sino que puedes empezar a perder claridad también por dentro. La Biblia habla de la luz como algo que trae vida y verdad. Y cuando eliges mantener las cortinas cerradas, no solo una vez, sino como hábito, estás enviando un mensaje muy sutil a ti mismo, que no necesitas esa luz, que puedes crear un mundo separado, desconectado de la frescura exterior. Y con el tiempo esto no solo afecta el espacio físico, sino también cómo sientes, cómo te conectas y cómo te abres. Porque cuando vives en un entorno cerrado, tiendes a cerrarte más. Tienes menos deseo de abrirte, de conectar, de permitir que lo nuevo entre en tu vida. Conocí a una mujer que vivía en una casa muy hermosa, pero todas las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas. Y cuando le pregunté por qué había elegido vivir así, dijo que se sentía más segura sin luz intensa, cuando nadie podía mirar hacia adentro, cuando el espacio era completamente suyo. Sin embargo, cuando la conversación se profundizó, admitió que a menudo se sentía cansada, sin energía y con una tristeza ligera que no podía explicar. Y lo más significativo es que nunca había relacionado esas emociones con su entorno. Esto ocurre con frecuencia, porque tendemos a buscar causas en cosas grandes y evidentes, mientras que los pequeños factores repetidos cada día son los que silenciosamente nos afectan más. Cuando empezó a hacer un pequeño cambio, abrir las cortinas durante el día y permitir que la luz natural entrara, su espacio comenzó a cambiar. No de forma inmediata o milagrosa, pero poco a poco se sentía más ligera, más clara, y una sensación de esperanza volvió a ella. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esto no ocurre porque la luz por sí sola resuelva todos los problemas,
sino porque crea las condiciones para la vida. Y cuando permites que la luz esté presente, estás abriendo una puerta al cambio, a lo nuevo, a aquello que sin darte cuenta habías estado bloqueando. El problema no está en las cortinas en sí, sino en cómo las usas, porque pueden ser una protección necesaria por la noche, pero si permanecen cerradas todo el día, pueden convertirse en una barrera entre tú y lo que necesitas. Y cuando vives demasiado tiempo en ese espacio, puedes acostumbrarte a la falta de luz, a la sensación de pesadez y poco a poco dejar de darte cuenta de que hay otra forma de vivir. Puedes empezar a ver la vida a través de una cortina invisible, donde todo se vuelve más tenue, más pesado y con menos esperanza. No porque la realidad cambie, sino porque la forma en que interactúas con tu entorno ha cambiado. Lo importante no es eliminar las cortinas, sino cuestionar cómo las estás usando, si estás abriendo o cerrando, si estás permitiendo que la luz entre o la estás dejando fuera. Y a veces la respuesta no está en la luz, sino en cosas más profundas, en miedos que no has enfrentado, el miedo a ser visto, a ser herido, a enfrentarte a lo que la luz podría revelar. Pero la luz no viene a hacerte daño, viene a aclarar, a sanar, a ayudarte a ver lo que necesita cambiar. Y cuando la rechazas, no solo rechazas una incomodidad momentánea, sino también la oportunidad de crecer. Puedes empezar de forma muy simple, sin cambiarlo todo, solo con una acción pequeña, como abrir las cortinas por la mañana, dejar que la luz entre y observar qué ocurre dentro de ti. No necesitas analizar demasiado ni intentar explicarlo todo, solo sentir, porque tal vez lo que te falta no son más cosas, sino la luz que has mantenido fuera durante demasiado tiempo. Y a veces lo único que necesitas hacer no es añadir, sino abrir. Miras un ramo de flores muy hermoso en tu casa, pétalos perfectos, colores vivos, que no se marchitan, no se caen, no cambian con el tiempo, y te sientes satisfecho porque siempre conservan esa belleza, pero nunca te has detenido a preguntarte por qué no tienen aroma, por qué no cambian, por qué nunca están realmente vivas. Las flores artificiales son uno de los objetos decorativos más comunes, porque son prácticas. No necesitan cuidado, no hay que cambiar el agua, no hay que preocuparse de que se marchiten. Y en cierto sentido dan una sensación de control, porque puedes mantener todo hermoso como deseas sin enfrentar el cambio. Pero precisamente ahí aparece algo muy profundo, porque lo que no cambia, lo que no vive, lo que no tiene proceso, tampoco tiene vida real. Y cuando colocas esos símbolos en tu espacio, estás introduciendo un mensaje que tal vez nunca has percibido. El mensaje de que la belleza puede existir sin vida. El mensaje de que la forma es suficiente aunque por dentro no haya nada. El mensaje de que puedes mantener todo bonito sin enfrentar la realidad del cambio, del crecimiento, de lo vivo. Y cuando ves eso cada día, aunque no seas consciente, empiezas a aceptar una forma muy peligrosa de ver la vida. Una en la que la apariencia importa más que la esencia, en la que la estabilidad artificial importa más que la vida real. Una vez entré en una casa muy hermosa, todo era perfecto, desde la disposición hasta los colores. Y en el centro de la sala había un gran jarrón lleno de flores brillantes. Pero al acercarme, me di cuenta de que todas eran artificiales. Y lo que me llamó la atención no fue el ramo en sí, sino la sensación del espacio. Era bonito, pero frío. Era completo, pero sin vida. Era como una pintura muy bien hecha, pero sin movimiento. Y cuando hablé con la dueña me dijo que le gustaba que todo fuera estable, que no le gustaban los cambios, que quería que todo estuviera siempre en su mejor estado. Pero cuando la conversación se profundizó, admitió que sus relaciones también eran así, que por fuera parecían bien, pero por dentro faltaba conexión, faltaba vida, faltaban emociones reales. ¿Lo ves? A veces lo que colocamos en nuestro espacio no es solo decoración, sino un reflejo de cómo estamos viviendo. Y cuando elegimos símbolos de lo artificial, de lo que no cambia, de lo que no vive, podemos estar reforzando una forma de vida en la que evitamos la verdad, evitamos el crecimiento, evitamos incluso lo bello que no es perfecto. Las flores reales se marchitan. Las flores reales necesitan cuidado. Las flores reales cambian con el tiempo, pero precisamente eso es lo que les da valor, porque reflejan la vida, el proceso, la realidad de que todo está en movimiento, creciendo, pasando por distintas etapas.
Las flores artificiales no, se quedan quietas. No te necesitan, no responden al entorno, no tienen aroma, no traen vida. Y cuando te rodeas de cosas así, estás viviendo en un espacio donde la vida no se nutre, donde la verdad es reemplazada por la apariencia, donde la conexión real es sustituida por una perfección artificial. La Biblia dice que fuimos creados para vivir, no solo para existir, para conectar, no solo para mantener una forma, para crecer, no para permanecer inmóviles. Y cuando vives en un entorno donde los símbolos a tu alrededor no reflejan eso, poco a poco puedes perder la sensación de la vida real. Puedes empezar a aceptar relaciones sin profundidad, conversaciones sin emoción, días que pasan sin cambio, porque te has acostumbrado a que todo se vea bien, pero no esté realmente vivo. Y lo peligroso es que no te das cuenta de lo que te falta, porque todo sigue siendo bonito. No estoy diciendo que debas deshacerte de todas las flores artificiales en tu casa, pero te invito a observar, no con los ojos estéticos, sino con conciencia, y preguntarte si lo que estás manteniendo te está dando vida o solo estás sosteniendo una imagen. ¿Te estás rodeando de cosas reales, aunque imperfectas pero vivas? ¿O estás eligiendo cosas perfectas pero sin vida? A veces, una flor real, aunque solo dure unos días, aporta más valor que un ramo artificial que dura años, porque te recuerda que la vida es valiosa, que el cambio es natural, que la belleza no está en durar para siempre, sino en ser real. Y cuando empiezas a introducir vida real en tu espacio, aunque sea en un pequeño detalle, sentirás la diferencia, no con la lógica, sino con la emoción, con la forma en que respirás, con cómo te sientes al entrar en la habitación. El espacio se vuelve más ligero. Hay algo que está vivo, hay algo que está ocurriendo. Ya no está la quietud fría de lo que no cambia, sino la paz de un lugar donde hay vida. Y eso no se queda solo en lo material, sino que empieza a influir en cómo vives, cómo te conectas, cómo te permites ser real, no perfecto, pero vivo. No necesitas una vida perfecta, necesitas una vida real. Y a veces eso empieza por cambiar lo que colocas delante de tus ojos cada día. No para que sea más bonito, sino para que esté más vivo. En muchos hogares modernos, las personas suelen colocar pequeñas plantas con espinas como cactus sobre el escritorio, en estantes o en la sala como un detalle decorativo con personalidad, porque se ven fuertes, requieren poco cuidado y pueden sobrevivir en condiciones difíciles sin mucha atención. Pero muy pocas personas se detienen a pensar en el mensaje que esas espinas están introduciendo en su espacio cada día. Las espinas no son un detalle al azar, sino un mecanismo de defensa, una forma en que la planta mantiene distancia del entorno, una manera de decir que no cualquiera puede tocar, que no todo puede acercarse. Y cuando colocas un símbolo así en un espacio donde deseas paz, conexión y cercanía, estás introduciendo sin darte cuenta un mensaje muy claro, aunque poco reconocido. Ese mensaje no necesita palabras ni explicaciones, pero sigue estando allí, y cada vez que lo ves, cada vez que tu mirada se posa en esas espinas, tu mente lo registra, lo asimila, y con el tiempo puede convertirse en parte de la forma en que percibes la cercanía y la seguridad. Hay personas que eligen plantas con espinas porque sienten que las representan, fuertes, independientes, no dependientes de otros, no fáciles de herir, capaces de existir solas sin necesitar mucho cuidado. Y en cierto nivel eso suena positivo, pero si miras más profundamente, verás que detrás de esa fortaleza suele haber una capa de protección, una distancia construida para evitar ser herido. He conocido a una mujer muy exitosa, muy independiente, muy organizada en su vida, y en su casa tenía muchos cactus, desde pequeños en el escritorio hasta grandes en las esquinas de la habitación, y cuando le pregunté por qué le gustaban, dijo que sentía que representaban quién era ella, que no necesitaba a nadie, que no requería mucha atención y que siempre se mantenía firme por sí misma. Sin embargo, cuando la conversación se profundizó, admitió que tenía dificultades para abrirse, para confiar, para permitir que otros se acercaran, y aunque no lo dijo al principio, se sentía sola dentro de la vida que había construido. Esto no es una coincidencia.
Porque lo que eliges colocar a tu alrededor suele reflejar lo que ocurre dentro de ti, y luego esos símbolos refuerzan ese mismo estado, creando un ciclo que no es fácil de percibir. Las plantas con espinas no te vuelven cerrado, pero pueden recordarte mantener distancia, pueden hacer que la defensa se vuelva algo familiar, pueden hacerte sentir que no dejar que otros se acerquen demasiado es normal, es seguro, es lo correcto. Y con el tiempo, eso puede influir en la forma en que construyes relaciones, en cómo reaccionas ante la cercanía, en cómo recibes el amor, porque te has acostumbrado a mantener distancia, a protegerte, a no abrirte completamente. La Biblia habla del amor como algo que se abre, que conecta, que permite que las personas se acerquen sin miedo, y cuando vives en un entorno lleno de símbolos de defensa, te resultará muy difícil entrar en ese estado. No porque no quieras, sino porque te has habituado a protegerte. Tu espacio no solo afecta tus emociones, sino también la manera en que interactúas con los demás. Y cuando creas un entorno donde los símbolos enfatizan la defensa, estás creando sin darte cuenta una atmósfera donde la cercanía se vuelve más difícil. Hay hogares en los que al entrar te sientes bienvenido, sientes que puedes sentarte, conversar y ser tú mismo sin necesidad de mantener distancia. Y hay otros donde sientes que debes ser cauteloso, guardar formas, mantener una distancia invisible que no sabes explicar. Esa diferencia no siempre proviene de cómo hablan las personas, sino del ambiente, de los pequeños detalles, de lo que está presente en el espacio, de los mensajes que ese espacio transmite. Las plantas con espinas son uno de esos detalles, pequeños, pero con un mensaje claro. Y si no lo percibes, podrías estar viviendo en un entorno que no apoya lo que realmente necesitas. Conexión, calidez y cercanía. Esto no significa que debas eliminar todas las plantas con espinas de tu casa, pero sí te invita a reflexionar sobre su lugar y su significado. Especialmente en espacios importantes como la sala, donde recibes a otros, donde tu familia pasa tiempo, donde deseas comunicación y apertura. Necesitas preguntarte qué mensaje está transmitiendo tu espacio. Si invita o advierte, si genera seguridad para conectar o una sensación de distancia, porque el espacio nunca está en silencio, siempre comunica. Y lo que comunica puede influir en ti más de lo que imaginas. Puedes comenzar observando, no para juzgar, sino para entender, para reconocer que tienes la capacidad de elegir lo que quieres conservar y lo que quieres cambiar para crear un entorno más acorde con la persona en la que deseas convertirte. Si quieres más conexión, necesitas un espacio que la fomente. Si quieres sentir más cercanía, necesitas símbolos que reflejen suavidad y apertura. Si quieres vivir con más amor, necesitas un entorno que no te recuerde constantemente que debes protegerte. Y a veces el cambio empieza con cosas muy pequeñas, con una planta, con un detalle que nunca habías considerado, pero que con el tiempo puede marcar una gran diferencia. Porque lo que ves cada día no solo está ahí, sino que te está enseñando cómo vivir, cómo sentir y cómo abrirte al mundo que te rodea. Cuando un espejo se coloca en tu hogar, especialmente en espacios íntimos como el dormitorio o el lugar donde te preparas cada día, no es simplemente un objeto que refleja la apariencia exterior, sino que se convierte en un punto de contacto muy directo entre tú y la forma en que te percibes, porque cada vez que te detienes frente a él, no solo ves tu rostro, sino que también recibes un mensaje sobre quién eres. Un espejo intacto tiene una función muy clara: reflejar con fidelidad, sin añadir, sin distorsionar, sin fragmentar. Y cuando te miras en él, te ves con claridad. Puede que no perfecto, pero real, completo, una imagen que no está dividida. Sin embargo, cuando ese espejo está agrietado, aunque sea una pequeña grieta, aunque aún puedas usarlo, aunque aún puedas verte, su función ha cambiado, porque ya no refleja con fidelidad, sino que empieza a crear una imagen interrumpida, distorsionada, dividida en partes que ya no encajan entre sí. Lo importante es que este cambio no necesita ser evidente para afectar, porque la mente humana no solo reacciona a lo grande, sino que también se ve influida por pequeñas distorsiones, por detalles que puedes ignorar conscientemente
pero que quedan registrados en un nivel más profundo. Si miras un espejo agrietado una vez, puede que no sientas nada especial, pero si lo miras todos los días, cada mañana al empezar el día, cada noche al prepararte para descansar, la imagen que recibes poco a poco se convierte en una imagen familiar en tu mente. Y esa imagen no es una versión clara de ti, sino una versión fragmentada, distorsionada, afectada por una grieta que has aprendido a ignorar. Pero eso no significa que no te afecte. He conocido a una mujer que siempre sentía que no era suficiente, que algo en ella no estaba bien, que nunca se sentía completa. Y cuando fui a su casa, noté que en su habitación había un espejo grande, muy bonito en apariencia, pero con una grieta que lo atravesaba. Y lo curioso es que ella ya no lo notaba, porque se había convertido en parte de su rutina. Se había acostumbrado a verse a través de una grieta. Se había acostumbrado a una imagen incompleta. Había ajustado su manera de mirar para adaptarse a esa distorsión. Y cuando le pregunté si se daba cuenta de que cada día estaba viendo una imagen fragmentada de sí misma, guardó silencio, no porque no entendiera, sino porque era la primera vez que veía la relación entre su entorno y la forma en que se sentía consigo misma. Un espejo agrietado no es solo un objeto dañado, sino un símbolo de división, de incompletitud, de una imagen que ya no es íntegra. Y cuando ese símbolo está presente en tu espacio, no permanece como algo inerte, sino que envía constantemente un mensaje, aunque sea sutil, pero consistente. Un mensaje de que algo no está completo, un mensaje de que la imagen no está íntegra, un mensaje de que la fragmentación es normal. Y cuando esos mensajes se repiten cada día, pueden empezar a influir en la forma en que piensas sobre ti mismo, en cómo te valoras, en cómo percibes tu propio valor. La Biblia dice que el ser humano fue creado de manera maravillosa, no como un conjunto de fragmentos, sino como un todo con significado, con valor, con integridad. Pero si tu entorno refleja constantemente lo contrario, será difícil creer en esa verdad, no porque la verdad cambie, sino porque la imagen que recibes está distorsionada. Las personas no solo creen en lo que se les enseña, sino también en lo que ven repetidamente cada día. Y si ves constantemente una imagen agrietada, deformada, fragmentada, puedes empezar a sentir que así es como eres, que no estás completo, que hay partes de ti que no encajan. Esto no sucede de manera repentina, sino poco a poco, de forma silenciosa, como una gota de agua que cae constantemente, no fuerte ni rápida, pero que con el tiempo puede cambiar una superficie entera. Y cuando te das cuenta, esa sensación ya se ha vuelto familiar en la forma en que te percibes. Hay personas que no entienden por qué siempre se sienten inseguras, por qué sienten que no son suficientes, por qué sienten que algo no está bien y buscan respuestas en muchos lugares, pero nunca miran su entorno, nunca se preguntan qué les están diciendo las cosas que ven cada día. Un espejo agrietado no es la única causa de esos sentimientos, pero puede ser parte del sistema de mensajes en el que vives, una parte que puedes cambiar, una parte sobre la que tienes control. Imagina la diferencia cuando empiezas el día mirándote en un espejo claro, sin grietas, sin distorsión, un espejo que te refleja tal como eres, no perfecto, pero íntegro, no fragmentado, no deformado. El mensaje que recibes de esa imagen es completamente distinto, porque no dice que seas perfecto, sino que eres tú, una persona con valor, con integridad, con una identidad no fragmentada. Y a veces lo que necesitas no es cambiar quién eres, sino cambiar lo que está reflejando quién eres. Porque cuando cambia la imagen que ves, también empieza a cambiar la forma en que te percibes. Esto no es superstición, no es temer a un objeto inanimado, sino entender que el entorno en el que vives influye, que lo que ves cada día tiene el poder de moldear cómo piensas y cómo sientes, y cuando lo reconoces, puedes empezar a elegir de forma más consciente. Puedes mirar tu espacio, especialmente los lugares donde sueles verte, y preguntarte si lo que estás viendo refleja la verdad o si es solo una imagen distorsionada a la que te has acostumbrado. Si hay espejos agrietados, superficies que ya no reflejan con claridad,
No necesitas tener miedo, solo necesitas entender que no tienes que conservar un mensaje incorrecto, que puedes elegir una imagen más clara, más fiel, más acorde con tu verdadero valor. Porque la verdad es que no estás agrietado, no estás fragmentado, no estás deformado, sino que te estás viendo a través de un medio que ya no refleja correctamente. Y cuando cambias eso, estás abriendo la posibilidad de verte de una manera más verdadera. Y cuando te ves de manera más verdadera, empiezas a vivir de otra forma, a pensar de otra forma, a creer cosas mejores, porque ya no estás influenciado por una imagen distorsionada. Al final, lo que crees sobre ti mismo dará forma a cómo vives. Y lo que crees a menudo proviene de lo que ves cada día. Por eso, cuando cambias lo que ves, empiezas a cambiar tu vida desde los detalles más pequeños. Hay hogares en los que al entrar no necesitas que nadie te explique nada ni observar demasiado tiempo, pero puedes sentir de inmediato que todo parece detenido, como si el tiempo en ese espacio ya no fluyera, como si algo se hubiera detenido sin que nadie lo notara. Y esa sensación no es de paz, sino de estancamiento. Un estado en el que no hay crecimiento, no hay movimiento, no hay sensación de que la vida esté avanzando. Uno de los símbolos más claros de ese estado son los relojes que ya no funcionan, los relojes colgados en la pared cuyos mecanismos no avanzan, los relojes sobre la mesa que se detuvieron hace tiempo, esos relojes que ves cada día, pero a los que ya no prestas atención porque te has acostumbrado a que estén ahí sin funcionar. Un reloj no es solo un objeto para medir el tiempo, sino un símbolo muy poderoso de progreso, de movimiento, de que la vida continúa segundo a segundo. Y cuando un reloj se detiene, no solo deja de cumplir su función, sino que también transmite un mensaje. Un mensaje de que todo se ha detenido, un mensaje de que no hay progreso, un mensaje de que algo está atrapado en el tiempo. Y cuando vives en un espacio donde esos mensajes se repiten cada día, puedes empezar a sentirlo en tu propia vida, no de forma evidente, no de inmediato, pero de manera muy silenciosa y muy real. Hay personas que dicen sentir que su vida está estancada, que no avanzan ni retroceden, que simplemente existen en un estado donde nada cambia y no entienden por qué, porque siguen trabajando, siguen viviendo, siguen haciendo lo necesario, pero por dentro sienten que están atrapadas. Y cuando observas su espacio puedes ver pequeñas señales, detalles que pasan desapercibidos, como relojes detenidos, objetos rotos que siguen allí, cosas que han perdido su función pero continúan presentes, y todo eso junto crea una atmósfera de estancamiento. Esto no significa que un reloj roto detenga tu vida, pero puede contribuir a crear un entorno donde la idea de detenerse se vuelve familiar, se vuelve normal, se convierte en parte de la forma en que percibes el tiempo y la vida. La Biblia dice que hay un tiempo para todo, una estación para cada cosa. Y eso nos recuerda que la vida está diseñada para moverse, cambiar, avanzar. Y cuando vives en un espacio donde los símbolos a tu alrededor no reflejan eso, te resultará difícil sentir el ritmo natural de la vida. Conocí a un hombre que decía que había perdido la motivación, que siempre postergaba, que dejaba todo para mañana, que sentía que no podía empezar. Y cuando fui a su casa, vi en la pared un gran reloj que llevaba mucho tiempo detenido, pero que seguía colgado como parte del espacio. Cuando le pregunté por qué no lo reparaba o lo cambiaba, dijo que no lo notaba, que no era importante, que era solo decoración. Pero lo que no percibía es que cada día vivía en un espacio donde, al menos simbólicamente, el tiempo se había detenido. Y cuando vives en un entorno así, puedes empezar a sentir que postergar es normal, que no avanzar es aceptable, que puedes dejarlo para después sin consecuencias, porque nada en tu espacio te recuerda que el tiempo sigue avanzando. ¿Ves? El problema no está en el reloj, sino en el mensaje que transmite. Y cuando ese mensaje no coincide con lo que necesitas, con el crecimiento, con el avance, con vivir plenamente cada día, puede convertirse en un factor que te retiene sin que lo notes. Hay personas que no entienden por qué siempre procrastinan, por qué dudan, por qué les cuesta comenzar. Y piensan que es por su personalidad, sus circunstancias o falta de disciplina. Pero a veces parte del problema está en el entorno, en lo que ven cada día, en los mensajes que reciben sin ser conscientes.
No necesitas vivir en una casa perfecta, pero sí necesitas un espacio que refleje vida, movimiento, avance, que te recuerde que vas hacia algún lugar, que no estás atrapado, que no estás detenido. Un reloj en funcionamiento no solo te indica la hora, sino que te recuerda que el tiempo avanza, que cada momento tiene valor, que estás en un camino. Y eso, aunque parezca simple, puede cambiar la forma en que ves la vida. Quiero invitarte a mirar tu casa, especialmente los objetos relacionados con el tiempo, y preguntarte qué te están diciendo, qué reflejan, qué estado están reforzando en tu vida. Si hay relojes detenidos, objetos que han dejado de funcionar pero siguen allí, puedes empezar por eso, no por miedo, sino porque entiendes que no necesitas mantener símbolos de detención en una vida que deseas que avance. Y cuando cambias esos detalles, no solo transformas el espacio, sino que envías un nuevo mensaje a ti mismo, un mensaje de que la vida continúa, de que aún tienes oportunidades, de que puedes seguir adelante. Todo lo que hemos hablado hasta ahora no se trata de temer a los objetos, sino de vivir con conciencia, de reconocer que tu entorno no es neutral, que te influye cada día y que tienes el poder de elegir qué permanece. No necesitas cambiarlo todo de una vez, pero puedes empezar por lo pequeño, por lo que ves cada día, por lo que permites que exista en tu espacio. Porque tu hogar no es solo el lugar donde vives, es el lugar donde te conviertes en la persona que estás llegando a ser. Y si deseas una vida llena de vida, de esperanza, de movimiento, necesitas un espacio que refleje eso. No perfecto, sino vivo. No lleno de cosas, sino lleno de vida. Y eso comienza con elecciones muy pequeñas pero muy significativas. Después de todo lo que hemos recorrido juntos en este camino, desde detalles que parecen muy pequeños como un cuadro en la pared, un jarrón sobre la mesa, una cortina en la ventana, hasta símbolos más fuertes como espejos, relojes o objetos con significados profundos sobre la vida y la muerte, puedes empezar a darte cuenta de que tu hogar no es solo un lugar para vivir, sino un espacio que silenciosamente te habla cada día, que está moldeando tus emociones, que está nutriendo o agotando tu energía y que está contribuyendo a formar la persona en la que te estás convirtiendo. Lo importante no está en si esos objetos tienen algún poder en un sentido místico, sino en el mensaje que transmiten, porque cada objeto, cada imagen, cada detalle está comunicando algo. Y cuando esos mensajes se repiten cada día, empiezan a formar parte de la manera en que piensas, de la manera en que sientes y de la forma en que ves la vida. Un espacio lleno de imágenes oscuras hará que poco a poco tu mente se vuelva pesada. Un entorno lleno de símbolos de muerte o estancamiento hará que te resulte difícil sentir la vida y el progreso. Un lugar sin luz hará que pierdas claridad y esperanza. Y un espacio lleno de símbolos de defensa o artificialidad hará que te cueste abrirte, conectar y vivir de forma verdaderamente plena. Esto no ocurre en un solo día, no llega de forma ruidosa, sino que como una corriente de agua constante produce cambios con el tiempo, y cuando te das cuenta, puede que ya te hayas acostumbrado a un estado que no deseas, un estado que consideras normal, pero que en realidad es el resultado del entorno en el que vives. Y por eso la conciencia se vuelve tan importante, no para que vivas con miedo, no para que desconfíes de todo lo que te rodea, sino para que entiendas que tienes la capacidad de elegir, que no estás obligado a conservar lo que ya no te nutre, que puedes crear un espacio más acorde con lo que tu alma necesita. No necesitas cambiarlo todo de una vez. Porque el cambio real no viene de grandes acciones, sino de decisiones pequeñas pero conscientes. De empezar a observar lo que hay en tu espacio, de preguntarte qué mensajes estás recibiendo cada día y de ir soltando poco a poco lo que ya no corresponde para dar lugar a lo que trae vida. Puede ser quitar un cuadro que ya no te transmite paz, reemplazar un objeto con un significado pesado, abrir las cortinas para dejar entrar la luz, colocar una flor real en un jarrón que ha estado vacío por mucho tiempo, cambiar un espejo que ya no refleja correctamente o simplemente arreglar un reloj para que el tiempo en tu espacio vuelva a vivir.
Esas acciones pueden parecer pequeñas, pero el mensaje que generan es muy grande, porque cada cambio es una declaración, una forma de decirte a ti mismo que eliges la vida en lugar del estancamiento, la luz en lugar de la oscuridad, la verdad en lugar de la apariencia y la conexión en lugar de la distancia. Cuando empiezas a vivir de esta manera, te das cuenta de que tu hogar deja de ser solo un lugar al que regresar y se convierte en un lugar que te nutre, que te restaura, donde puedes respirar con más ligereza, pensar con más claridad y sentir con mayor profundidad. Empiezas a comprender que la paz no es algo lejano, no es algo que tengas que buscar fuera, sino algo que puede construirse dentro del espacio en el que vives cada día a través de lecciones pequeñas pero significativas. Y sobre todo entiendes que no necesitas una casa perfecta para tener una vida mejor, sino un espacio vivo, un espacio que refleje la vida, la esperanza y lo bueno que quieres conservar en tu vida. Porque al final te conviertes en aquello que recibes cada día. Y cuando empiezas a cambiar lo que ves, lo que conservas y lo que permites existir, estás empezando a transformar tu vida desde cosas muy pequeñas pero muy reales. Y ese no es un camino de miedo, sino un camino de elección, un camino en el que paso a paso devuelves la vida, la luz y la paz a su lugar dentro de tu propio hogar. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. Cities shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me,
but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing